Imagina el universo como un globo inflándose en tu sala. Naturalmente, piensas, crece hacia dentro del aire que lo rodea. Tu intuición te dice que toda expansión necesita un lugar donde ocurrir, una habitación, un vacío, un contenedor cósmico. Pero, ¿y si no hay habitación? ¿Y si el globo es toda la realidad? La expansión del universo no es como la de un globo en una habitación. No empuja contra nada. No hay una fuera, no hay límite, no hay espacio preexistente esperando ser llenado. El universo no se expande en algo, crea su propio espacio mientras crece. Preguntar hacia dónde va es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La respuesta no es un lugar, es la disolución de la propia pregunta. La realidad no necesita un escenario externo. Ella es su propio escenario, su propio actor y su propia audiencia. Y esta idea, tan simple como revolucionaria, desmonta siglos de intuición humana basada en objetos dentro de espacios. El universo no está dentro de nada. Él es el dentro. Y al expandirse, no invade un vacío, sino que inventa nuevas dimensiones de distancia, tiempo y posibilidad. Es como si la hoja de papel donde dibujas el mundo comenzara a crecer bajo tu lápiz, no porque haya más papel alrededor, sino porque el propio acto de dibujar hace que el papel se multiplique. Esa es la verdad que Einstein resistió, que Hubble confirmó y que aún hoy nos deja sin aliento: el universo no tiene exterior. Porque, por definición, todo lo que existe ya está dentro de él. Mientras lees estas palabras, el espacio entre galaxias distantes se está estirando miles de kilómetros por segundo. Pero aquí, en la Tierra, nada cambia. ¿Por qué? Porque fuerzas como la electromagnética mantienen unidos a los átomos con una fuerza mucho mayor que la expansión. Solo a escalas cósmicas, donde nada sujeta a las galaxias, el tejido del espacio se revela en movimiento. Y ese movimiento no es desplazamiento, es creación. Nuevo espacio surge entre los objetos, como si el propio nada fuera una sustancia viva, generando distancia donde antes había proximidad. Esto no es metáfora, es física. La relatividad general de Einstein nos enseña que el espacio no es un escenario estático, sino un campo dinámico que responde a la energía y a la materia. Y en ausencia de materia, como en los vastos vacíos entre supercúmulos de galaxias, el espacio se expande libremente, impulsado por una energía invisible llamada energía oscura. Cada segundo, miles de millones de metros cúbicos de nuevo espacio surgen de la nada. No de la nada como vacío absoluto, sino del vacío cuántico, un océano hirviente de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Ese vacío posee energía, y esa energía empuja al espacio más allá de sí mismo. Así, el universo no necesita un depósito externo. Se alimenta de sí mismo, como un fuego que quema el propio aire que crea. Y tú, aquí y ahora, eres parte de este proceso. Tus átomos, tu conciencia, tu pregunta hacia dónde va. Todo eso es el universo observándose, cuestionándose, expandiéndose en forma de pensamiento. La luz de una galaxia distante viaja durante miles de millones de años hasta nosotros. Pero, en el camino, el espacio se expande, y con él, la propia longitud de onda de la luz. Lo que salió como azul llega como rojo. No por velocidad, sino por estiramiento. Es como caminar sobre una cinta que se alarga bajo tus pies. Tus pasos no cambian, pero la distancia recorrida aumenta. La luz experimenta algo similar, pero en vez de viajar más lejos, su longitud de onda se alarga. Este fenómeno, llamado corrimiento al rojo cosmológico, es la prueba más directa de que el espacio crece. Cuando un fotón de luz ultravioleta abandona una galaxia joven, lleva la firma de un universo caliente y denso. Pero, a lo largo de su viaje, el espacio entre nosotros y esa galaxia se expande 40 veces. El fotón, atrapado en ese tejido en expansión, se estira hasta convertirse en radiación infrarroja, un susurro térmico del pasado. Este alargamiento no es una ilusión óptica. Es la propia geometría del cosmos transformándose. Y lo más impresionante, este efecto ocurre en todas partes, todo el tiempo. La luz de todas las galaxias distantes llega enrojecida. Cuanto más lejos, más roja. Esto nos permite medir no solo la distancia, sino la historia de la expansión. Cada rayo de luz es un diario cósmico, y su tono rojizo es la fecha en que fue escrito. Sin este corrimiento, no sabríamos que el universo se expande. Sin él, estaríamos ciegos a la dinámica del cosmos. Y sin este descubrimiento, jamás habríamos percibido que el universo no solo crece, sino que acelera. ¿Crees que ves todo el universo al mirar al cielo? Error. Estás atrapado dentro de una burbuja invisible de 46.000 millones de años luz de radio. ¿Y más allá? Más galaxias, más estrellas, quizás incluso otras versiones de ti. Pero nunca las verás.
Su luz aún no te ha alcanzado, y, debido a la expansión acelerada, nunca lo hará. Vives en una prisión hecha de tiempo y de la velocidad de la luz. El universo real podría ser infinito, y tu burbuja observable, apenas el 0% del todo. Esa esfera, llamada universo observable, es el límite absoluto de lo que podemos conocer. Todo lo que está más allá está condenado al silencio eterno. Incluso con telescopios perfectos, incluso con tecnología divina, jamás accederemos a esas regiones. ¿Por qué? Porque el espacio entre nosotros y ellas se expande más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Es como intentar nadar contra una corriente que acelera infinitamente. Por más rápido que nades, la orilla se aleja aún más rápido. Y peor aún, con el paso del tiempo, las galaxias que hoy vemos en el límite del observable desaparecerán. Sus últimos fotones llegarán dentro de miles de millones de años, y luego, silencio. Futuras civilizaciones en la Vía Láctea verán un cielo casi vacío, solo unas pocas galaxias locales, fusionadas en una sola. No tendrán evidencia del Big Bang, de la expansión ni de la radiación cósmica. Concluirán que viven en un universo estático, eterno y solitario. Y estarán equivocadas. Así como estamos ciegos a lo que hay más allá de nuestro horizonte, quizás también lo estemos ante verdades aún mayores. Nuestra prisión no es física, es causal. Y dentro de ella, somos al mismo tiempo prisioneros, y los únicos que saben que hay algo más allá de las rejas. Enciende una tele antigua entre canales. ¿Ese ruido estático? Aproximadamente el 1% proviene de la luz del Big Bang. La radiación cósmica de fondo, el resplandor residual de cuando el universo tenía apenas 380.000 años, llena cada centímetro del espacio. Antes de eso, el cosmos era una sopa opaca de plasma, tan caliente que los electrones no podían unirse a los protones. Ningún fotón podía viajar más de unos centímetros sin ser absorbido. El universo era como el interior del Sol, brillante, pero invisible. Luego, a medida que el espacio se expandía, la temperatura bajó. Y, en un momento mágico, se formaron los primeros átomos de hidrógeno. El plasma se volvió gas transparente. Y, por primera vez, la luz pudo viajar libremente. Esos primeros fotones, emitidos en todas direcciones, están llegando hasta nosotros ahora, 13.800 millones de años después, como una onda de microondas fría apenas 2,7 grados por encima del cero absoluto. Esa radiación es el muro de ladrillos del tiempo. Nada anterior a ella puede verse, porque no existía luz libre. Es nuestro horizonte absoluto. Y lo más asombroso, es casi perfectamente uniforme, con variaciones de solo un parte en 100.000. Esas diminutas fluctuaciones son las semillas de todo, galaxias, estrellas, planetas, y tú. Sin esas imperfecciones cuánticas amplificadas por la inflación, el universo sería un desierto liso y eterno. Nada se habría formado. Nosotros no existiríamos. Así que, al escuchar el ruido de una tele antigua, no estás oyendo interferencia. Estás escuchando el grito del nacimiento de la realidad, y el susurro de tu propia origen. La radiación cósmica es casi perfectamente uniforme, variaciones de apenas un parte en 100.000. Esto sugiere que el universo es homogéneo, igual en todas partes, como una masa de pastel perfectamente mezclada. Si esto es cierto, entonces más allá de nuestro horizonte hay más de lo mismo, trillones de galaxias, planetas, tal vez vida. Y si el espacio es infinito, todo lo que puede suceder, sucede. Infinitas veces. Incluso tú, leyendo estas mismas palabras, en regiones tan distantes que su luz jamás nos alcanzará. Esto no es especulación mística, es matemática pura. Con un número finito de partículas y un número infinito de posiciones, todas las configuraciones posibles se repiten. Hay versiones de ti que dejaron de leer aquí, otras que nunca nacieron, otras que viven en planetas orbitando estrellas en galaxias que ni siquiera imaginamos. La distancia hasta la copia más cercana de ti, un número tan grande que, si se escribiera, superaría el tamaño del universo observable. Pero aún así, finito. Y esto solo es posible si el universo es infinito, o tan vasto que parece infinito. Las observaciones de la radiación cósmica respaldan esta idea. El universo es plano, o casi plano, lo que implica que se extiende mucho más allá de lo que vemos, quizás para siempre. Y esto transforma nuestra existencia. No somos únicos. No somos centrales. Somos una repetición inevitable en un océano infinito de posibilidades. Pero hay belleza en esto. Incluso en un cosmos infinito, esta versión de ti, aquí, ahora, leyendo estas palabras, es real. Y por un breve instante, el universo entero se condensa en esta conciencia, preguntándose, ¿qué soy yo ante todo esto? La respuesta,
Tú eres el universo preguntándose a sí mismo. En 1998, dos equipos de astrónomos intentaban medir cuánto se estaba desacelerando el universo. Después de todo, la gravedad debería frenar la expansión. Pero los datos revelaron lo opuesto. El universo no se está desacelerando. Está acelerando. Algo invisible, omnipresente y repulsivo está empujando el espacio más allá de sí mismo. Lo llamamos energía oscura, y compone el 68% de todo lo que existe. Peor aún, no sabemos qué es. La energía oscura no se diluye con la expansión. Mientras la materia se dispersa y debilita, la energía oscura mantiene una densidad constante, lo que significa que, a medida que el universo crece, más energía oscura surge de la nada. Esto viola nuestra intuición sobre la conservación de la energía, pero no las leyes de la relatividad. La energía gravitacional negativa equilibra esa creación continua. ¿La candidata más probable? La constante cosmológica de Einstein, una energía inherente al propio vacío. Pero hay un problema. La teoría cuántica predice que el vacío debería contener 1 superíndice 2 veces más energía de la que observamos. Este es el peor error de la historia de la física. O nuestra comprensión del vacío está equivocada, o algo cancela casi toda esa energía, dejando solo un residuo suficiente para acelerar el cosmos. Mientras tanto, la energía oscura sigue su trabajo silencioso. Hace 5.000 millones de años, ya dominaba la evolución cósmica. Y, cada segundo, se vuelve más poderosa. Antes de que el universo tuviera un trillonésimo de segundo, algo extraordinario ocurrió. Un campo cuántico llamado inflatón quedó atrapado en un estado de alta energía, un falso vacío, y desencadenó una expansión tan violenta que un fragmento de espacio más pequeño que un protón se volvió más grande que el universo observable actual. Esto es la inflación cósmica, un crecimiento exponencial más rápido que la luz, no porque algo se moviera, sino porque el propio espacio se estiró más allá del límite causal. Esta explosión resolvió 3 grandes enigmas. ¿Por qué el universo es tan uniforme? Regiones distantes tuvieron tiempo de equilibrarse antes de la inflación. ¿Por qué el espacio es plano? La curvatura se estiró hasta desaparecer. ¿Y por qué no vemos monopolos magnéticos? Fueron diluidos hasta la irrelevancia. Pero lo más impresionante, las fluctuaciones cuánticas microscópicas, amplificadas por la inflación, se convirtieron en las semillas de todas las estructuras del cosmos. Sin esa imperfección cuántica, el universo sería un desierto liso. Tú existes porque, al comienzo de los tiempos, el vacío tembló. Si la inflación ocurrió una vez, ¿por qué no continuaría ocurriendo? La teoría de la inflación eterna sugiere que, mientras nuestro universo dejó de inflar, otras regiones del espacio-tiempo aún están en expansión descontrolada. En ellas, burbujas de universo frío, como el nuestro, nuclean al azar, cada una con leyes físicas distintas. Algunas tienen una gravedad tan fuerte que no pueden formar estrellas, otras, electrones tan ligeros que los átomos nunca se unen. La mayoría son estériles. Pero en un multiverso infinito, incluso los escenarios más improbables se realizan. ¿Y nosotros? Estamos en una burbuja rara donde las constantes permiten átomos, estrellas, planetas y conciencia. Esto no es casualidad, es el principio antrópico. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. ¿Aterrador? Sí. ¿Pero lógico? Absolutamente. Y, peor aún, esas otras burbujas están para siempre más allá de nuestro horizonte. Nunca las veremos. Nunca las tocaremos. Son reales e inaccesibles. Vivimos en una isla cósmica, rodeados por un océano de realidades que jamás conoceremos. ¿Es el universo infinito? ¿Finito? ¿Tiene bordes? La relatividad general permite 3 geometrías: plana, como una hoja infinita; cerrada, como una esfera; o abierta, como una silla de montar. Las observaciones de la radiación cósmica indican que el espacio es plano, o tan cercano a plano que cualquier curvatura es indetectable. Pero plano no significa necesariamente infinito. Imagina una hoja de papel. Puedes enrollarla en un cilindro o conectar sus bordes para formar una rosca, un toro. Localmente, es plana; globalmente, es finita y sin bordes. Si el universo tuviera esta topología, viajar en línea recta lo suficiente te llevaría de regreso al punto de partida, como circunnavegar la Tierra. Los astrónomos buscan patrones repetidos en el cielo que indicarían esta estructura, pero hasta ahora, nada. Quizás el universo sea tan vasto que la luz aún no ha dado una vuelta completa. O quizás sea realmente infinito. De cualquier forma, la pregunta hacia dónde se expande sigue careciendo de sentido. Una rosca que crece no necesita una fuera. Simplemente se vuelve una rosca más grande. Si la energía oscura permanece constante, el universo se dirigirá hacia la muerte térmica,
una expansión eterna que dispersará toda la materia hasta que el cosmos se convierta en un vacío frío, homogéneo e inerte, la entropía máxima, donde nada más sucede. Pero si la energía oscura aumenta con el tiempo, un destino más violento nos espera, el Big Rip. En unos 22.000 millones de años, la expansión superará la gravedad, desgarrando cúmulos de galaxias. Luego, galaxias enteras se desharán. Después, los sistemas solares se separarán. Minutos antes del fin, las moléculas se desintegrarán. En los últimos 1,0 superíndice 1 superíndice 2 segundos, incluso los núcleos atómicos explotarán. El propio tejido del espacio-tiempo podría romperse. Afortunadamente, los datos actuales sugieren que la energía oscura es constante, lo que favorece el Big Freeze. Pero no podemos estar seguros. Irónicamente, las civilizaciones futuras jamás lo sabrán. Cuando el universo esté dominado por la energía oscura, todas las galaxias distantes habrán desaparecido del cielo. Verán un cosmos estático, eterno y equivocado. El espacio vacío no es vacío. Es un océano hirviente de fluctuaciones cuánticas. Pares de partículas y antipartículas surgen de la nada y se aniquilan en fracciones de segundo, robando energía del vacío gracias al principio de incertidumbre. Esta espuma cuántica es tan real que produce efectos medibles, como el efecto Casimir, una fuerza que empuja placas metálicas en el vacío. Pero hay un paradoja: si sumamos toda esa energía del vacío, deberíamos tener una constante cosmológica colosal, 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. ¿Por qué el universo no explotó instantáneamente? Quizás exista un mecanismo de cancelación perfecto, o tal vez la gravedad no responda a la energía del vacío como pensamos. Otra idea: el espacio no es continuo, sino que está hecho de átomos de geometría, como en la gravedad cuántica de lazos. Sí es cierto, el vacío tiene una estructura discreta, y la expansión es el estiramiento de esa red. De cualquier forma, el nada es la fuente de todo, desde la inflación hasta el Big Bang, desde la energía oscura hasta la existencia de los átomos. El universo no vino de la nada. Vino del nada cuántico, y aún está siendo creado por él, cada segundo. ¿Cómo puede algo infinito expandirse? Después de todo, lo infinito ya lo contiene todo. ¿Cómo añadir más? La respuesta está en la escala, no en el tamaño. Imagina una recta numérica infinita. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ahora multiplica cada número por 2. La recta sigue siendo infinita, pero la distancia entre los puntos se ha duplicado. Nada fue añadido, pero todo quedó más separado. Esto es exactamente lo que hace el universo. Incluso si es infinito, su factor de escala crece. Las galaxias se alejan no porque viajen, sino porque el espaciado entre las coordenadas cósmicas aumenta. Así, el universo no se vuelve más infinito, simplemente redefine lo que significa distancia. Y esto implica algo aún más sorprendente: si el universo es infinito hoy, siempre lo fue, incluso en el instante del Big Bang. El Big Bang no fue una explosión desde un punto, sino la expansión de todo el espacio infinito, simultáneamente, en todos los lugares. No hubo centro. No hubo borde. Solo hubo un estado caliente, denso e infinito que comenzó a enfriarse. Y tú, aquí y ahora, estás en un punto cualquiera de esa infinitud, tan central como cualquier otro. Durante décadas, los dibujos de los libros de texto mostraron el Big Bang como una explosión de un único punto en el vacío. Esto es falso, y profundamente engañoso. El Big Bang no ocurrió en un lugar. Ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Si el universo es infinito, entonces, en el momento inicial, cada punto del espacio actual estaba comprimido en una densidad casi infinita. No había un afuera, no había un antes, no había un centro. El Big Bang fue el comienzo de la expansión del propio tejido espaciotemporal, no un fuego artificial en el cielo. Incluso la frase hace 13.800 millones de años es local, es el tiempo que ha pasado aquí, en este punto del cosmos. En otros lugares, el reloj cósmico marca lo mismo, pero solo porque la expansión es homogénea. El universo no surgió de la nada en un punto. Surgió como todo, en todas partes, desde una condición extrema que la física aún intenta describir. Y lo más hermoso, tú estás sentado exactamente en el lugar donde ocurrió el Big Bang. Al igual que cualquier otra persona, en cualquier galaxia. Porque el Big Bang no fue un evento en el espacio. Fue el nacimiento del propio espacio. Cuando miramos al cielo y vemos galaxias alejándose, parece que estamos en el centro de una explosión. Pero esta es una ilusión de perspectiva, como estar en un campo de trigo donde todas las espigas se alejan de ti cuando sopla el viento. En realidad, cada galaxia ve lo mismo, todas las demás se alejan, y las más distantes retroceden más rápido. No hay un centro privilegiado.
El universo es como la superficie de un globo que se infla. Ningún punto de la superficie es el centro de la expansión, el centro está fuera de la superficie, pero, en nuestro caso, no hay afuera. Vivimos en un espacio tridimensional que se comporta como la superficie bidimensional del globo. Cada observador, en cualquier galaxia, ve el mismo patrón de expansión. Esto es el principio cosmológico. El universo es homogéneo e isotrópico, igual en todas partes y en todas las direcciones. Y esta igualdad es lo que hace posible la ciencia. Si el universo tuviera un centro o un borde, las leyes de la física variarían de un lugar a otro. Pero no varían. Tú, en tu casa, y un extraterrestre en una galaxia a 10.000 millones de años luz, miden la misma constante gravitacional, la misma velocidad de la luz. Somos todos ciudadanos de un cosmos sin trono. Existe una cantidad exacta de materia y energía que determina el destino del universo, la densidad crítica, aproximadamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si el universo tiene más que eso, la gravedad vencerá y todo colapsará en un Big Crunch. Si tiene menos, se expandirá para siempre hasta el frío absoluto. Pero las observaciones muestran que estamos casi exactamente en la densidad crítica, con una precisión de un parte en 10.000. ¿Por qué? Esto es el problema de la planitud. En un universo en expansión, cualquier desviación de la densidad crítica crece rápidamente con el tiempo. Para estar tan cerca hoy, el universo debió estar absurdamente ajustado en el primer segundo, como equilibrar una aguja sobre la punta de otra durante miles de millones de años. La inflación resuelve esto. Al estirar el espacio exponencialmente, aplana cualquier curvatura, dejando al universo plano como una hoja infinita. Así, nuestra cercanía a la densidad crítica no es coincidencia, es la firma de la inflación. Y esto significa que el universo probablemente es plano e infinito, condenado a expandirse para siempre, pero con una elegancia matemática que sugiere que el cosmos sabe exactamente lo que está haciendo. Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán, casi nada. La Vía Láctea se habrá fusionado con Andrómeda, formando una galaxia solitaria llamada Milcomeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, arrastradas por la expansión acelerada. El cielo será oscuro, vacío y estático. La radiación cósmica de fondo habrá sido estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable, volviéndose invisible. Sin supernovas distantes, sin corrimiento al rojo, sin CMB, esos futuros científicos nunca sabrán que el universo tuvo un comienzo. Concluirán que viven en un cosmos eterno, inmutable y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. La aceleración de la expansión no solo borra galaxias, borra la historia del universo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el cosmos se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Incluso si el universo se expande para siempre, su destino no es solo el vacío, es el equilibrio absoluto. La entropía, la medida del desorden, aumenta hasta alcanzar su máximo. En ese estado, llamado muerte térmica, no habrá diferencias de temperatura, presión ni densidad. Nada podrá suceder, porque todo proceso físico requiere un gradiente. Sin estrellas, sin agujeros negros, que se evaporarán en 1,0 superíndice 1 años, sin átomos, que se desintegrarán en 1,0 superíndice 3 años, el universo se convertirá en un océano uniforme de partículas elementales, esparcidas en un frío cercano al cero absoluto. El tiempo perderá su significado, pues no habrá cambios que marquen su paso. Es el fin no de un cataclismo, sino de un suspiro. Y lo más irónico, esta muerte es causada por la misma expansión que permitió la vida. Sin expansión, no habría espacio para que las estructuras se formaran. Pero la expansión también garantiza que toda estructura, algún día, se disuelva. El universo se crea a sí mismo, y se deshace con la misma precisión. Y en esa paradoja reside la belleza trágica de la existencia. Somos patrones temporales en un cosmos que tiende al silencio, pero que, por un breve instante, soñó consigo mismo. En 1917, Einstein modificó sus ecuaciones de la relatividad general para impedir que el universo se expandiera, porque, en aquella época, todos creían que el cosmos era estático. Añadió un término llamado constante cosmológica, lambda, una fuerza repulsiva inherente al propio espacio, capaz de equilibrar la gravedad. Años después, al descubrir que el universo realmente se expandía, Einstein llamó a esto su mayor error. Pero el destino tiene sentido del humor. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión no solo existe, se está acelerando.
¿Y qué la impulsa? Una energía invisible, uniforme y constante, exactamente lo que describe la constante cosmológica. El error de Einstein era, en realidad, una predicción genial. Hoy, lambda representa la energía del vacío, la forma más simple de energía oscura. Cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene alrededor de 1,0 superíndice 1 julios de esta energía, casi nada, pero multiplicado por el volumen del cosmos, supera toda la materia visible. Así, el universo no solo se expande porque el vacío tiene peso. Y Einstein, al intentar salvar un cosmos estático, terminó describiendo el motor del futuro acelerado. Existe un valor mágico en cosmología, la densidad crítica, aproximadamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si el universo tiene más materia que eso, la gravedad vencerá y todo colapsará en un Big Crunch. Si tiene menos, se expandirá para siempre hasta el frío absoluto. Pero las observaciones muestran que estamos casi exactamente en la línea tenue entre esos destinos. ¿Por qué? En un universo en expansión, cualquier desviación de la densidad crítica crece exponencialmente con el tiempo. Para estar tan cerca hoy, el universo debió haber sido ajustado con una precisión absurda en el primer instante, como equilibrar una aguja sobre la punta de otra durante miles de millones de años. Este es el problema de la planitud. La inflación cósmica lo resuelve. Al estirar el espacio exponencialmente, aplana cualquier curvatura, dejando al universo plano como una hoja infinita. Así, nuestra cercanía a la densidad crítica no es coincidencia, es la firma de un universo que pasó por inflación. Y esto implica que el cosmos probablemente es infinito, condenado a expandirse para siempre, pero con una elegancia matemática que sugiere que el universo sabe exactamente lo que está haciendo. Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán, casi nada. La Vía Láctea se habrá fusionado con Andrómeda, formando una galaxia solitaria llamada Milcomeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, arrastradas por la expansión acelerada. El cielo será oscuro, vacío y estático. La radiación cósmica de fondo habrá sido estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable, volviéndose invisible. Sin supernovas distantes, sin corrimiento al rojo, sin CMB, esos futuros científicos nunca sabrán que el universo tuvo un comienzo. Concluirán que viven en un cosmos eterno, inmutable y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. La aceleración de la expansión no solo borra galaxias, borra la historia del universo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el cosmos se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Incluso si el universo se expande para siempre, su destino no es solo el vacío, es el equilibrio absoluto. La entropía, la medida del desorden, aumenta hasta alcanzar su máximo. En ese estado, llamado muerte térmica, no habrá diferencias de temperatura, presión ni densidad. Nada podrá suceder, porque todo proceso físico requiere un gradiente. Sin estrellas, sin agujeros negros, que se evaporarán en 1,0 superíndice 1 años, sin átomos, que se desintegrarán en 1,0 superíndice 3 años, el universo se convertirá en un océano uniforme de partículas elementales, esparcidas en un frío cercano al cero absoluto. El tiempo perderá su significado, pues no habrá cambios que marquen su paso. Es el fin no de un cataclismo, sino de un suspiro. Y lo más irónico, esta muerte es causada por la misma expansión que permitió la vida. Sin expansión, no habría espacio para que las estructuras se formaran. Pero la expansión también garantiza que toda estructura, algún día, se disuelva. El universo se crea a sí mismo, y se deshace con la misma precisión. Y en esa paradoja reside la belleza trágica de la existencia. Somos patrones temporales en un cosmos que tiende al silencio, pero que, por un breve instante, soñó consigo mismo. Si la energía oscura no es constante, si, por el contrario, aumenta con el tiempo, el universo enfrentará un fin violento, el Big Rip. En unos 22.000 millones de años, la expansión superará la gravedad, desgarrando cúmulos de galaxias. Luego, galaxias enteras se desharán. Después, los sistemas solares se separarán. Minutos antes del fin, las moléculas se desintegrarán. En los últimos 1,0 superíndice 1 superíndice 2 segundos, incluso los núcleos atómicos explotarán. El propio tejido del espacio-tiempo podría romperse. Afortunadamente, los datos actuales sugieren que la energía oscura es constante, lo que favorece el Big Freeze. Pero no podemos estar seguros. Irónicamente, las civilizaciones futuras jamás lo sabrán,
Cuando el universo esté dominado por la energía oscura, todas las galaxias distantes habrán desaparecido del cielo. Verán un cosmos estático, eterno y equivocado. El Big Rip no es solo un fin, es un recordatorio de que el universo puede ser más violento de lo que nuestra intuición permite imaginar. Y que, incluso en el vacío, hay fuerza suficiente para destruir la realidad. El espacio vacío no es vacío. Es un océano hirviente de fluctuaciones cuánticas. Pares de partículas y antipartículas surgen de la nada y se aniquilan en fracciones de segundo, robando energía del vacío gracias al principio de incertidumbre. Esta espuma cuántica es tan real que produce efectos medibles, como el efecto Casimir, una fuerza que empuja placas metálicas en el vacío. Pero hay un paradoja. Si sumamos toda esa energía del vacío, deberíamos tener una constante cosmológica colosal, 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. ¿Por qué el universo no explotó instantáneamente? Quizás exista un mecanismo de cancelación perfecto, o tal vez la gravedad no responda a la energía del vacío como pensamos. Otra idea, el espacio no es continuo, sino que está hecho de átomos de geometría, como en la gravedad cuántica de lazos. Sí es cierto, el vacío tiene una estructura discreta, y la expansión es el estiramiento de esa red. De cualquier forma, el nada es la fuente de todo, desde la inflación hasta el Big Bang, desde la energía oscura hasta la existencia de los átomos. El universo no vino de la nada. Vino del nada cuántico, y aún está siendo creado por él, cada segundo. La velocidad de expansión del universo se mide mediante la constante de Hubble, cuántos kilómetros por segundo se aleja una galaxia por cada megaparsec de distancia. Pero hay un problema, dos métodos dan respuestas diferentes. Las observaciones locales, usando cefeidas y supernovas, indican alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. En cambio, las mediciones de la radiación cósmica de fondo, basadas en el modelo del Big Bang, sugieren 67 kilómetros por segundo. Esta discrepancia del 6% parece pequeña, pero es un abismo en cosmología. Podría significar que nuestra comprensión del universo está incompleta. Tal vez exista una forma desconocida de radiación, una nueva partícula o incluso una variación en la energía oscura a lo largo del tiempo. O podría ser un error sistemático oculto en las calibraciones. Sea cual sea la respuesta, esta tensión nos está obligando a repensar los pilares de la física moderna. Y, paradójicamente, es precisamente esta incertidumbre la que mantiene viva a la ciencia. No lo sabemos todo, y eso es maravilloso. ¿Cómo medir algo tan vasto como el universo? Los astrónomos construyeron una escala de distancias cósmicas, donde cada peldaño calibra al siguiente. Comienza con la paralaje. Al observar estrellas cercanas desde lados opuestos de la órbita terrestre, parecen moverse contra el fondo distante, como alzar el pulgar y cerrar un ojo a la vez. Ese movimiento revela distancias de hasta algunas centenas de años luz. Ese peldaño calibra las estrellas cefeidas, cuyo brillo pulsante tiene un periodo directamente relacionado con su luminosidad real. Al comparar el brillo aparente con el brillo intrínseco, medimos distancias de hasta 100 millones de años luz. Y esas cefeidas calibran las supernovas tipo Ia, explosiones estelares tan uniformes que funcionan como velas estándar para medir miles de millones de años luz. Cada peldaño depende del anterior. Un error al principio se propaga hasta el final. Es como medir la distancia de la Tierra a la Luna usando solo un paso humano, pero con precisión cósmica. Y es esta ingeniosidad la que nos permitió descubrir que el universo no solo se expande, sino que acelera. Toda la historia del universo puede resumirse en una única variable, el factor de escala, denotado por a, t. Describe cómo cambian las distancias con el tiempo. Hoy definimos a igual a 1. En el pasado, a1 asterisco, en el futuro, asterisco a1. Cuando la luz de una galaxia llega con un corrimiento al rojo z igual a 1, significa que el universo era la mitad de su tamaño actual, a igual a 0,5. La CMB, con z 1.100, proviene de cuando a 0,0009, el universo era 1000 veces más pequeño en cada dimensión. Pero el factor de escala no solo describe el pasado, predice el futuro. Si la energía oscura es constante, a, t, crecerá exponencialmente, llevando a la muerte térmica. Si aumenta, a, t, explotará en un Big Rip. La belleza de esta matemática es que transforma una intuición confusa, el universo está creciendo, en una ecuación precisa, comprobable y viva. Y cada medición de supernovas, cada mapa de la CMB, es un punto en esa curva cósmica. No solo observamos la expansión, la escribimos en lenguaje matemático, y ella nos cuenta la historia del tiempo. Nuestro universo parece milagrosamente ajustado para la vida. Si la constante gravitacional fuera un poco mayor, las estrellas se consumirían demasiado rápido. Si la energía oscura fuera más fuerte,
las galaxias nunca se formarían. ¿Por qué las leyes de la física son tan perfectas para nosotros? La respuesta podría no ser diseño, sino selección observacional. El principio antrópico afirma: solo podemos existir en un universo compatible con nuestra existencia. En un multiverso con miles de millones de burbujas, cada una con leyes distintas, la mayoría son estériles. Pero en algunas, raras, improbables, la química, la gravedad y el tiempo se alinean para permitir átomos, estrellas, planetas y conciencia. No somos especiales. Somos inevitables en un cosmos infinito. Y esto transforma nuestra pregunta ¿por qué el universo es así? En ¿por qué estamos aquí para verlo así? La respuesta no está en las estrellas, sino en el hecho de que, si el universo fuera diferente, nadie estaría aquí para sorprenderse con ello. La física cuántica dice que la información nunca se pierde, pero la expansión acelerada parece borrarla. Las galaxias desaparecen más allá del horizonte cósmico, llevándose consigo toda la información que contienen. Las civilizaciones futuras no tendrán acceso a la CMB, a las supernovas distantes ni al propio Big Bang. ¿Se perdió la información? Quizás no. El principio holográfico sugiere que toda la información dentro de un volumen está codificada en su superficie, como un holograma. A medida que el universo se expande, el área del horizonte aumenta, permitiendo almacenar más información. Así, incluso si la materia se dispersa, el cosmos puede preservar sus secretos en su frontera invisible. Pero hay un límite: si la expansión se acelera demasiado, incluso el horizonte se volverá inaccesible. La información no será destruida, pero se volverá eternamente inalcanzable. Y esto plantea una pregunta filosófica: si una información existe, pero nadie, ni siquiera el propio universo, puede acceder a ella, ¿sigue existiendo? ¿O la realidad depende de la posibilidad de ser conocida? Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán solo una galaxia solitaria, el resultado de la fusión de la Vía Láctea con Andrómeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte. La CMB estará estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable. Sin corrimiento al rojo, sin radiación primordial, sin evidencia de expansión, concluirán que viven en un cosmos estático, eterno y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el universo se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Y esto nos da una responsabilidad: somos los archivistas del cosmos. Cada observación, cada ecuación, cada video como este es un acto de preservación, un grito contra el olvido cósmico. 2 métodos, 2 universos. Cuando medimos la expansión del cosmos usando estrellas cercanas, supernovas y cefeidas, obtenemos una tasa de 73 km por segundo por megaparsec. Pero cuando miramos el eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo, y extrapolamos con el modelo estándar de la cosmología, llegamos a 67 km por segundo. Esta discrepancia del 6% parece pequeña, pero es un abismo teórico. Podría significar que nuestra comprensión del universo está incompleta. Tal vez la energía oscura cambie con el tiempo, o exista una forma desconocida de radiación, o incluso nuevas partículas más allá del modelo estándar. O podría ser un error sistemático oculto en las calibraciones de la escala de distancias cósmicas. Sea cual sea la respuesta, esta tensión nos está obligando a repensar los pilares de la física moderna. Irónicamente, es precisamente esta incertidumbre la que mantiene viva a la ciencia. No lo sabemos todo, y eso es maravilloso. Medir el universo es como construir una torre con bloques que se apoyan unos en otros. En la base usamos la paralaje. Al observar estrellas cercanas desde lados opuestos de la órbita terrestre, parecen moverse contra el fondo distante, como alzar el pulgar y cerrar un ojo a la vez. Ese movimiento revela distancias de hasta algunas centenas de años luz. Ese peldaño calibra las estrellas cefeidas, cuyo brillo pulsante tiene un periodo directamente relacionado con su luminosidad real. Al comparar el brillo aparente con el brillo intrínseco, medimos distancias de hasta 100 millones de años luz. Y esas cefeidas calibran las supernovas tipo Ia, explosiones estelares tan uniformes que funcionan como velas estándar para medir miles de millones de años luz. Cada peldaño depende del anterior. Un error al principio se propaga hasta el final. Es como medir la distancia de la Tierra a la Luna usando solo un paso humano, pero con precisión cósmica. Y es esta ingeniosidad la que nos permitió descubrir que el universo no solo se expande, sino que acelera.
Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán solo una galaxia solitaria, el resultado de la fusión de la Vía Láctea con Andrómeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico. La radiación cósmica de fondo, CMB, estará estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable, volviéndose invisible. Sin corrimiento al rojo, sin radiación primordial, sin evidencia de expansión, concluirán que viven en un cosmos estático, eterno y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el universo se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Y esto nos da una responsabilidad. Somos los archivistas del cosmos. Cada observación, cada ecuación, cada video como este es un acto de preservación, un grito contra el olvido cósmico. En 1917, Einstein modificó sus ecuaciones de la relatividad general para impedir que el universo se expandiera, porque, en aquella época, todos creían que el cosmos era estático. Añadió un término llamado constante cosmológica, lambda, una fuerza repulsiva inherente al propio espacio, capaz de equilibrar la gravedad. Años después, al descubrir que el universo realmente se expandía, Einstein llamó a esto su mayor error. Pero el destino tiene sentido del humor. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión no solo existe, se está acelerando. ¿Y qué la impulsa? Una energía invisible, uniforme y constante, exactamente lo que describe la constante cosmológica. El error de Einstein era, en realidad, una predicción genial. Hoy, lambda representa la energía del vacío, la forma más simple de energía oscura. Cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene alrededor de 1,0 superíndice 1 julios de esta energía, casi nada, pero multiplicado por el volumen del cosmos, supera toda la materia visible. Así, el universo no solo se expande porque el vacío tiene peso. Y Einstein, al intentar salvar un cosmos estático, terminó describiendo el motor del futuro acelerado. Existe un valor mágico en cosmología, la densidad crítica, aproximadamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si el universo tiene más materia que eso, la gravedad vencerá y todo colapsará en un Big Crunch. Si tiene menos, se expandirá para siempre hasta el frío absoluto. Pero las observaciones muestran que estamos casi exactamente en la línea tenue entre esos destinos. ¿Por qué? En un universo en expansión, cualquier desviación de la densidad crítica crece exponencialmente con el tiempo. Para estar tan cerca hoy, el universo debió haber sido ajustado con una precisión absurda en el primer instante, como equilibrar una aguja sobre la punta de otra durante miles de millones de años. Este es el problema de la planitud. La inflación cósmica lo resuelve. Al estirar el espacio exponencialmente, aplana cualquier curvatura, dejando al universo plano como una hoja infinita. Así, nuestra cercanía a la densidad crítica no es coincidencia, es la firma de un universo que pasó por inflación. Y esto implica que el cosmos probablemente es infinito, condenado a expandirse para siempre, pero con una elegancia matemática que sugiere que el universo sabe exactamente lo que está haciendo. Incluso si el universo se expande para siempre, su destino no es solo el vacío, es el equilibrio absoluto. La entropía, la medida del desorden, aumenta hasta alcanzar su máximo. En ese estado, llamado muerte térmica, no habrá diferencias de temperatura, presión ni densidad. Nada podrá suceder, porque todo proceso físico requiere un gradiente. Sin estrellas, sin agujeros negros, que se evaporarán en 1,0 superíndice 1 años, sin átomos, que se desintegrarán en 1,0 superíndice 3 años, el universo se convertirá en un océano uniforme de partículas elementales, esparcidas en un frío cercano al cero absoluto. El tiempo perderá su significado, pues no habrá cambios que marquen su paso. Es el fin no de un cataclismo, sino de un suspiro. Y lo más irónico, esta muerte es causada por la misma expansión que permitió la vida. Sin expansión, no habría espacio para que las estructuras se formaran. Pero la expansión también garantiza que toda estructura, algún día, se disuelva. El universo se crea a sí mismo, y se deshace con la misma precisión. Y en esa paradoja reside la belleza trágica de la existencia. Somos patrones temporales en un cosmos que tiende al silencio, pero que, por un breve instante, soñó consigo mismo. Si la energía oscura no es constante, si, por el contrario, aumenta con el tiempo, el universo enfrentará un fin violento, el Big Rip. En unos 22.000 millones de años, la expansión superará la gravedad, desgarrando cúmulos de galaxias. Luego,
galaxias enteras se desharán. Después, los sistemas solares se separarán. Minutos antes del fin, las moléculas se desintegrarán. En los últimos 1,0 superíndice 1 superíndice 2 segundos, incluso los núcleos atómicos explotarán. El propio tejido del espacio-tiempo podría romperse. Afortunadamente, los datos actuales sugieren que la energía oscura es constante, lo que favorece el Big Freeze. Pero no podemos estar seguros. Irónicamente, las civilizaciones futuras jamás lo sabrán. Cuando el universo esté dominado por la energía oscura, todas las galaxias distantes habrán desaparecido del cielo. Verán un cosmos estático, eterno y equivocado. El Big Rip no es solo un fin, es un recordatorio de que el universo puede ser más violento de lo que nuestra intuición permite imaginar. Y que, incluso en el vacío, hay fuerza suficiente para destruir la realidad. El espacio vacío no es vacío. Es un océano hirviente de fluctuaciones cuánticas. Pares de partículas y antipartículas surgen de la nada y se aniquilan en fracciones de segundo, robando energía del vacío gracias al principio de incertidumbre. Esta espuma cuántica es tan real que produce efectos medibles, como el efecto Casimir, una fuerza que empuja placas metálicas en el vacío. Pero hay un paradoja. Si sumamos toda esa energía del vacío, deberíamos tener una constante cosmológica colosal, 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. ¿Por qué el universo no explotó instantáneamente? Quizás exista un mecanismo de cancelación perfecto, o tal vez la gravedad no responda a la energía del vacío como pensamos. Otra idea. El espacio no es continuo, sino que está hecho de átomos de geometría, como en la gravedad cuántica de lazos. Sí es cierto, el vacío tiene una estructura discreta, y la expansión es el estiramiento de esa red. De cualquier forma, el nada es la fuente de todo, desde la inflación hasta el Big Bang, desde la energía oscura hasta la existencia de los átomos. El universo no vino de la nada. Vino del nada cuántico, y aún está siendo creado por él, cada segundo. Durante menos de un trillonésimo de trillonésimo de trillonésimo de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una transformación tan violenta que desafía la imaginación. Un campo cuántico llamado inflatón quedó atrapado en un estado de alta energía, un falso vacío, y desencadenó una expansión exponencial. En 1,0 superíndice 3 segundos, el cosmos creció por un factor de al menos 1,0 superíndice 2, como un grano de arena que se vuelve más grande que el universo observable actual. Esta inflación cósmica no violó la relatividad, pues nada se movió a través del espacio, fue el propio espacio el que se estiró más rápido que la luz. Esta explosión resolvió 3 enigmas. ¿Por qué el universo es tan uniforme? Regiones distantes tuvieron tiempo de equilibrarse antes de la inflación. ¿Por qué el espacio es plano? La curvatura se estiró hasta desaparecer. ¿Y por qué no vemos monopolos magnéticos? Fueron diluidos hasta la irrelevancia. Pero lo más impresionante, las fluctuaciones cuánticas microscópicas, amplificadas por la inflación, se convirtieron en las semillas de todas las estructuras del cosmos. Sin esa imperfección cuántica, el universo sería un desierto liso. Tú existes porque, al comienzo de los tiempos, el vacío tembló. Si la inflación ocurrió una vez, ¿por qué no seguiría ocurriendo? La teoría de la inflación eterna sugiere que, mientras nuestro universo dejó de inflar, otras regiones del espacio-tiempo aún están en expansión descontrolada. En ellas, burbujas de universo frío, como el nuestro, nuclean al azar, cada una con leyes físicas distintas. Algunas tienen una gravedad tan fuerte que no pueden formar estrellas, otras, electrones tan ligeros que los átomos nunca se unen. La mayoría son estériles. Pero en un multiverso infinito, incluso los escenarios más improbables se realizan. ¿Y nosotros? Estamos en una burbuja rara donde las constantes permiten átomos, estrellas, planetas y conciencia. Esto no es casualidad, es el principio antrópico. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. ¿Aterrador? Sí. ¿Pero lógico? Absolutamente. Y, peor aún, esas otras burbujas están para siempre más allá de nuestro horizonte. Nunca las veremos. Nunca las tocaremos. Son reales e inaccesibles. Vivimos en una isla cósmica, rodeados por un océano de realidades que jamás conoceremos. ¿Es el universo infinito? ¿Finito? ¿Tiene bordes? La relatividad general permite 3 geometrías: plana, como una hoja infinita; cerrada, como una esfera; o abierta, como una silla de montar. Las observaciones de la radiación cósmica indican que el espacio es plano, o tan cercano a plano que cualquier curvatura es indetectable. Pero plano no significa necesariamente infinito. Imagina una hoja de papel. Puedes enrollarla en un cilindro o conectar sus bordes para formar una rosca, un toro. Localmente, es plana; globalmente, es finita y sin bordes. Si el universo tuviera esta topología,
Viajar en línea recta lo suficiente te llevaría de regreso al punto de partida, como circunnavegar la Tierra. Los astrónomos buscan patrones repetidos en el cielo que indicarían esta estructura, pero hasta ahora, nada. Quizás el universo sea tan vasto que la luz aún no ha dado una vuelta completa. O quizás sea realmente infinito. De cualquier forma, la pregunta hacia dónde se expande sigue careciendo de sentido. Una rosca que crece no necesita una fuera. Simplemente se vuelve una rosca más grande. Si la energía oscura permanece constante, el universo se dirigirá hacia la muerte térmica, una expansión eterna que dispersará toda la materia hasta que el cosmos se convierta en un vacío frío, homogéneo e inerte, la entropía máxima, donde nada más sucede. Pero si la energía oscura aumenta con el tiempo, un destino más violento nos espera, el Big Rip. En unos 22.000 millones de años, la expansión superará la gravedad, desgarrando cúmulos de galaxias. Luego, galaxias enteras se desharán. Después, los sistemas solares se separarán. Minutos antes del fin, las moléculas se desintegrarán. En los últimos 1,0 superíndice 1 superíndice 2 segundos, incluso los núcleos atómicos explotarán. El propio tejido del espacio-tiempo podría romperse. El espacio vacío no es vacío. Es un océano hirviente de fluctuaciones cuánticas. Pares de partículas y antipartículas surgen de la nada y se aniquilan en fracciones de segundo, robando energía del vacío gracias al principio de incertidumbre. Esta espuma cuántica es tan real que produce efectos medibles, como el efecto Casimir, una fuerza que empuja placas metálicas en el vacío. Pero hay un paradoja. Si sumamos toda esa energía del vacío, deberíamos tener una constante cosmológica colosal, 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. ¿Por qué el universo no explotó instantáneamente? Quizás exista un mecanismo de cancelación perfecto, o tal vez la gravedad no responda a la energía del vacío como pensamos. Otra idea, el espacio no es continuo, sino que está hecho de átomos de geometría, como en la gravedad cuántica de lazos. Sí es cierto, el vacío tiene una estructura discreta, y la expansión es el estiramiento de esa red. De cualquier forma, el nada es la fuente de todo, desde la inflación hasta el Big Bang, desde la energía oscura hasta la existencia de los átomos. El universo no vino de la nada. Vino del nada cuántico, y aún está siendo creado por él, cada segundo. ¿Cómo puede algo infinito expandirse? Después de todo, lo infinito ya lo contiene todo. ¿Cómo añadir más? La respuesta está en la escala, no en el tamaño. Imagina una recta numérica infinita. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ahora multiplica cada número por 2. La recta sigue siendo infinita, pero la distancia entre los puntos se ha duplicado. Nada fue añadido, pero todo quedó más separado. Esto es exactamente lo que hace el universo. Incluso si es infinito, su factor de escala crece. Las galaxias se alejan no porque viajen, sino porque el espaciado entre las coordenadas cósmicas aumenta. Así, el universo no se vuelve más infinito, simplemente redefine lo que significa distancia. Y esto implica algo aún más sorprendente. Si el universo es infinito hoy, siempre lo fue, incluso en el instante del Big Bang. El Big Bang no fue una explosión desde un punto, sino la expansión de todo el espacio infinito, simultáneamente, en todos los lugares. No hubo centro. No hubo borde. Solo hubo un estado caliente, denso e infinito que comenzó a enfriarse. Y tú, aquí y ahora, estás en un punto cualquiera de esa infinitud, tan central como cualquier otro. Durante décadas, los dibujos de los libros de texto mostraron el Big Bang como una explosión de un único punto en el vacío. Esto es falso, y profundamente engañoso. El Big Bang no ocurrió en un lugar. Ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Si el universo es infinito, entonces, en el momento inicial, cada punto del espacio actual estaba comprimido en una densidad casi infinita. No había un afuera, no había un antes, no había un centro. El Big Bang fue el comienzo de la expansión del propio tejido espaciotemporal, no un fuego artificial en el cielo. Incluso la frase hace 13.800 millones de años es local, es el tiempo que ha pasado aquí, en este punto del cosmos. En otros lugares, el reloj cósmico marca lo mismo, pero solo porque la expansión es homogénea. El universo no surgió de la nada en un punto. Surgió como todo, en todas partes, desde una condición extrema que la física aún intenta describir. Y lo más hermoso, tú estás sentado exactamente en el lugar donde ocurrió el Big Bang. Al igual que cualquier otra persona, en cualquier galaxia. Porque el Big Bang no fue un evento en el espacio. Fue el nacimiento del propio espacio. Cuando miramos al cielo y vemos galaxias alejándose, parece que estamos en el centro de una explosión. Pero esta es una ilusión de perspectiva.
como estar en un campo de trigo donde todas las espigas se alejan de ti cuando sopla el viento. En realidad, cada galaxia ve lo mismo, todas las demás se alejan, y las más distantes retroceden más rápido. No hay un centro privilegiado. El universo es como la superficie de un globo que se infla. Ningún punto de la superficie es el centro de la expansión, el centro está fuera de la superficie, pero, en nuestro caso, no hay afuera. Vivimos en un espacio tridimensional que se comporta como la superficie bidimensional del globo. Cada observador, en cualquier galaxia, ve el mismo patrón de expansión. Esto es el principio cosmológico. El universo es homogéneo e isotrópico, igual en todas partes y en todas las direcciones. Y esta igualdad es lo que hace posible la ciencia. Si el universo tuviera un centro o un borde, las leyes de la física variarían de un lugar a otro. Pero no varían. Tú, en tu casa, y un extraterrestre en una galaxia a 10.000 millones de años luz, miden la misma constante gravitacional, la misma velocidad de la luz. Somos todos ciudadanos de un cosmos sin trono. Existe una cantidad exacta de materia y energía que determina el destino del universo, la densidad crítica, aproximadamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si el universo tiene más que eso, la gravedad vencerá y todo colapsará en un Big Crunch. Si tiene menos, se expandirá para siempre hasta el frío absoluto. Pero las observaciones muestran que estamos casi exactamente en la densidad crítica, con una precisión de un parte en 10.000. ¿Por qué? Esto es el problema de la planitud. En un universo en expansión, cualquier desviación de la densidad crítica crece rápidamente con el tiempo. Para estar tan cerca hoy, el universo debió estar absurdamente ajustado en el primer segundo, como equilibrar una aguja sobre la punta de otra durante miles de millones de años. La inflación resuelve esto. Al estirar el espacio exponencialmente, aplana cualquier curvatura, dejando al universo plano como una hoja infinita. Así, nuestra cercanía a la densidad crítica no es coincidencia, es la firma de la inflación. Y esto significa que el universo probablemente es plano e infinito, condenado a expandirse para siempre, pero con una elegancia matemática que sugiere que el cosmos sabe exactamente lo que está haciendo. Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán, casi nada. La Vía Láctea se habrá fusionado con Andrómeda, formando una galaxia solitaria llamada Milcomeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, arrastradas por la expansión acelerada. El cielo será oscuro, vacío y estático. La radiación cósmica de fondo habrá sido estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable, volviéndose invisible. Sin supernovas distantes, sin corrimiento al rojo, sin CMB, esos futuros científicos nunca sabrán que el universo tuvo un comienzo. Concluirán que viven en un cosmos eterno, inmutable y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. La aceleración de la expansión no solo borra galaxias, borra la historia del universo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el cosmos se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Incluso si el universo se expande para siempre, su destino no es solo el vacío, es el equilibrio absoluto. La entropía, la medida del desorden, aumenta hasta alcanzar su máximo. En ese estado, llamado muerte térmica, no habrá diferencias de temperatura, presión ni densidad. Nada podrá suceder, porque todo proceso físico requiere un gradiente. Sin estrellas, sin agujeros negros, que se evaporarán en 1,0 superíndice 1 años, sin átomos, que se desintegrarán en 1,0 superíndice 3 años, el universo se convertirá en un océano uniforme de partículas elementales, esparcidas en un frío cercano al cero absoluto. El tiempo perderá su significado, pues no habrá cambios que marquen su paso. Es el fin no de un cataclismo, sino de un suspiro. Y lo más irónico, esta muerte es causada por la misma expansión que permitió la vida. Sin expansión, no habría espacio para que las estructuras se formaran. Pero la expansión también garantiza que toda estructura, algún día, se disuelva. El universo se crea a sí mismo, y se deshace con la misma precisión. Y en esa paradoja reside la belleza trágica de la existencia. Somos patrones temporales en un cosmos que tiende al silencio, pero que, por un breve instante, soñó consigo mismo. En 1917, Einstein modificó sus ecuaciones de la relatividad general para impedir que el universo se expandiera, porque, en aquella época, todos creían que el cosmos era estático. Añadió un término llamado constante cosmológica, lambda, una fuerza repulsiva inherente al propio espacio, capaz de equilibrar la gravedad. Años después,
Al descubrir que el universo realmente se expandía, Einstein llamó a esto su mayor error. Pero el destino tiene sentido del humor. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión no solo existe, se está acelerando. ¿Y qué la impulsa? Una energía invisible, uniforme y constante, exactamente lo que describe la constante cosmológica. El error de Einstein era, en realidad, una predicción genial. Hoy, lambda representa la energía del vacío, la forma más simple de energía oscura. Cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene alrededor de 1,0 superíndice 1 julios de esta energía, casi nada, pero multiplicado por el volumen del cosmos, supera toda la materia visible. Así, el universo no solo se expande porque el vacío tiene peso. Y Einstein, al intentar salvar un cosmos estático, terminó describiendo el motor del futuro acelerado. Existe un valor mágico en cosmología, la densidad crítica, aproximadamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si el universo tiene más materia que eso, la gravedad vencerá y todo colapsará en un Big Crunch. Si tiene menos, se expandirá para siempre hasta el frío absoluto. Pero las observaciones muestran que estamos casi exactamente en la línea tenue entre esos destinos. ¿Por qué? En un universo en expansión, cualquier desviación de la densidad crítica crece exponencialmente con el tiempo. Para estar tan cerca hoy, el universo debió haber sido ajustado con una precisión absurda en el primer instante, como equilibrar una aguja sobre la punta de otra durante miles de millones de años. Este es el problema de la planitud. La inflación cósmica lo resuelve. Al estirar el espacio exponencialmente, aplana cualquier curvatura, dejando al universo plano como una hoja infinita. Así, nuestra cercanía a la densidad crítica no es coincidencia, es la firma de un universo que pasó por inflación. Y esto implica que el cosmos probablemente es infinito, condenado a expandirse para siempre, pero con una elegancia matemática que sugiere que el universo sabe exactamente lo que está haciendo. Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán, casi nada. La Vía Láctea se habrá fusionado con Andrómeda, formando una galaxia solitaria llamada Milcomeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, arrastradas por la expansión acelerada. El cielo será oscuro, vacío y estático. La radiación cósmica de fondo habrá sido estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable, volviéndose invisible. Sin supernovas distantes, sin corrimiento al rojo, sin CMB, esos futuros científicos nunca sabrán que el universo tuvo un comienzo. Concluirán que viven en un cosmos eterno, inmutable y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. La aceleración de la expansión no solo borra galaxias, borra la historia del universo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el cosmos se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Incluso si el universo se expande para siempre, su destino no es solo el vacío, es el equilibrio absoluto. La entropía, la medida del desorden, aumenta hasta alcanzar su máximo. En ese estado, llamado muerte térmica, no habrá diferencias de temperatura, presión ni densidad. Nada podrá suceder, porque todo proceso físico requiere un gradiente. Sin estrellas, sin agujeros negros, que se evaporarán en 1,0 superíndice 1 años, sin átomos, que se desintegrarán en 1,0 superíndice 3 años, el universo se convertirá en un océano uniforme de partículas elementales, esparcidas en un frío cercano al cero absoluto. El tiempo perderá su significado, pues no habrá cambios que marquen su paso. Es el fin no de un cataclismo, sino de un suspiro. Y lo más irónico, esta muerte es causada por la misma expansión que permitió la vida. Sin expansión, no habría espacio para que las estructuras se formaran. Pero la expansión también garantiza que toda estructura, algún día, se disuelva. El universo se crea a sí mismo, y se deshace con la misma precisión. Y en esa paradoja reside la belleza trágica de la existencia. Somos patrones temporales en un cosmos que tiende al silencio, pero que, por un breve instante, soñó consigo mismo. Si la energía oscura no es constante, si, por el contrario, aumenta con el tiempo, el universo enfrentará un fin violento, el Big Rip. En unos 22.000 millones de años, la expansión superará la gravedad, desgarrando cúmulos de galaxias. Luego, galaxias enteras se desharán. Después, los sistemas solares se separarán. Minutos antes del fin, las moléculas se desintegrarán. En los últimos 1,0 superíndice 1 superíndice 2 segundos, incluso los núcleos atómicos explotarán.
El propio tejido del espacio-tiempo podría romperse. Afortunadamente, los datos actuales sugieren que la energía oscura es constante, lo que favorece el Big Freeze. Pero no podemos estar seguros. Irónicamente, las civilizaciones futuras jamás lo sabrán. Cuando el universo esté dominado por la energía oscura, todas las galaxias distantes habrán desaparecido del cielo. Verán un cosmos estático, eterno y equivocado. El Big Rip no es solo un fin, es un recordatorio de que el universo puede ser más violento de lo que nuestra intuición permite imaginar. Y que, incluso en el vacío, hay fuerza suficiente para destruir la realidad. El espacio vacío no es vacío. Es un océano hirviente de fluctuaciones cuánticas. Pares de partículas y antipartículas surgen de la nada y se aniquilan en fracciones de segundo, robando energía del vacío gracias al principio de incertidumbre. Esta espuma cuántica es tan real que produce efectos medibles, como el efecto Casimir, una fuerza que empuja placas metálicas en el vacío. Pero hay un paradoja. Si sumamos toda esa energía del vacío, deberíamos tener una constante cosmológica colosal, 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. ¿Por qué el universo no explotó instantáneamente? La velocidad de expansión del universo se mide mediante la constante de Hubble. ¿Cuántos kilómetros por segundo se aleja una galaxia por cada megaparsec de distancia? Pero hay un problema, dos métodos dan respuestas diferentes. Las observaciones locales, usando cefeidas y supernovas, indican alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. En cambio, las mediciones de la radiación cósmica de fondo, CMB, basadas en el modelo del Big Bang, sugieren 67 kilómetros por segundo. Esta discrepancia del 6% parece pequeña, pero es un abismo en cosmología. Podría significar que nuestra comprensión del universo está incompleta. Tal vez exista una forma desconocida de radiación, una nueva partícula o incluso una variación en la energía oscura a lo largo del tiempo. O podría ser un error sistemático oculto en las calibraciones. Sea cual sea la respuesta, esta tensión nos está obligando a repensar los pilares de la física moderna. Irónicamente, es precisamente esta incertidumbre la que mantiene viva a la ciencia. No lo sabemos todo, y eso es maravilloso. ¿Cómo medir algo tan vasto como el universo? Los astrónomos construyeron una escala de distancias cósmicas, donde cada peldaño calibra al siguiente. Comienza con la paralaje. Al observar estrellas cercanas desde lados opuestos de la órbita terrestre, parecen moverse contra el fondo distante, como alzar el pulgar y cerrar un ojo a la vez. Ese movimiento revela distancias de hasta algunas centenas de años luz. Ese peldaño calibra las estrellas cefeidas, cuyo brillo pulsante tiene un periodo directamente relacionado con su luminosidad real. Al comparar el brillo aparente con el brillo intrínseco, medimos distancias de hasta 100 millones de años luz. Y esas cefeidas calibran las supernovas tipo Ia, explosiones estelares tan uniformes que funcionan como velas estándar para medir miles de millones de años luz. Cada peldaño depende del anterior. Un error al principio se propaga hasta el final. Es como medir la distancia de la Tierra a la Luna usando solo un paso humano, pero con precisión cósmica. Y es esta ingeniosidad la que nos permitió descubrir que el universo no solo se expande, sino que acelera. Toda la historia del universo puede resumirse en una única variable, el factor de escala, denotado por A-T. Describe cómo cambian las distancias con el tiempo. Hoy definimos A igual a 1. En el pasado, A1 asterisco, en el futuro, asterisco A1. Cuando la luz de una galaxia llega con un corrimiento al rojo z igual a 1, significa que el universo era la mitad de su tamaño actual, A igual a 0,5. La CMB, con z 1.100, proviene de cuando a 0,0009, el universo era 1000 veces más pequeño en cada dimensión. Pero el factor de escala no solo describe el pasado, predice el futuro. Si la energía oscura es constante, A-T, crecerá exponencialmente, llevando a la muerte térmica. Si aumenta, A-T, explotará en un Big Rip. La belleza de esta matemática es que transforma una intuición confusa, el universo está creciendo, en una ecuación precisa, comprobable y viva. Y cada medición de supernovas, cada mapa de la CMB, es un punto en esa curva cósmica. No solo observamos la expansión, la escribimos en lenguaje matemático, y ella nos cuenta la historia del tiempo. Nuestro universo parece milagrosamente ajustado para la vida. Si la constante gravitacional fuera un poco mayor, las estrellas se consumirían demasiado rápido. Si la energía oscura fuera más fuerte, las galaxias nunca se formarían. ¿Por qué las leyes de la física son tan perfectas para nosotros? La respuesta podría no ser diseño, sino selección observacional. El principio antrópico afirma, solo podemos existir en un universo compatible con nuestra existencia. En un multiverso con miles de millones de burbujas,
cada una con leyes distintas, la mayoría son estériles. Pero en algunas, raras, improbables, la química, la gravedad y el tiempo se alinean para permitir átomos, estrellas, planetas y conciencia. No somos especiales. Somos inevitables en un cosmos infinito. Y esto transforma nuestra pregunta ¿por qué el universo es así? En ¿por qué estamos aquí para verlo así? La respuesta no está en las estrellas, sino en el hecho de que, si el universo fuera diferente, nadie estaría aquí para sorprenderse con ello. La física cuántica dice que la información nunca se pierde, pero la expansión acelerada parece borrarla. Las galaxias desaparecen más allá del horizonte cósmico, llevándose consigo toda la información que contienen. Las civilizaciones futuras no tendrán acceso a la CMB, a las supernovas distantes ni al propio Big Bang. ¿Se perdió la información? Quizás no. El principio holográfico sugiere que toda la información dentro de un volumen está codificada en su superficie, como un holograma. A medida que el universo se expande, el área del horizonte aumenta, permitiendo almacenar más información. Así, incluso si la materia se dispersa, el cosmos puede preservar sus secretos en su frontera invisible. Pero hay un límite: si la expansión se acelera demasiado, incluso el horizonte se volverá inaccesible. La información no será destruida, pero se volverá eternamente inalcanzable. Y esto plantea una pregunta filosófica: si una información existe, pero nadie, ni siquiera el propio universo, puede acceder a ella, ¿sigue existiendo? ¿O la realidad depende de la posibilidad de ser conocida? Dentro de 150.000 millones de años, los astrónomos del futuro mirarán al cielo y verán solo una galaxia solitaria, el resultado de la fusión de la Vía Láctea con Andrómeda. Todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte. La CMB estará estirada a longitudes de onda mayores que el propio universo observable. Sin corrimiento al rojo, sin radiación primordial, sin evidencia de expansión, concluirán que viven en un cosmos estático, eterno y solitario. Y estarán equivocados, pero sin forma de demostrarlo. Nosotros vivimos en una ventana cósmica rara, lo suficientemente temprano para ver el eco del Big Bang, pero lo suficientemente tarde para entender su evolución. Somos los últimos que podrán contar la historia completa. Después de nosotros, el universo se convertirá en un enigma sin pistas, un libro cuyas primeras páginas fueron arrancadas y cuyo final es silencio. Y esto nos da una responsabilidad: somos los archivistas del cosmos. Cada observación, cada ecuación, cada video como este es un acto de preservación, un grito contra el olvido cósmico. Toda la historia del universo puede resumirse en una única variable: el factor de escala, denotado por A-T. Describe cómo cambian las distancias con el tiempo. Hoy definimos A igual a 1. En el pasado, A1 asterisco, en el futuro, asterisco A1. Cuando la luz de una galaxia llega con un corrimiento al rojo Z igual a 1, significa que el universo era la mitad de su tamaño actual, A igual a 0,5. La radiación cósmica de fondo, CMB, con Z 1.100, proviene de cuando a 0,0009, el universo era 1000 veces más pequeño en cada dimensión. Pero el factor de escala no solo describe el pasado, predice el futuro. Si la energía oscura es constante, A-T, crecerá exponencialmente, llevando a la muerte térmica. Si aumenta, A-T, explotará en un Big Rip. La belleza de esta matemática es que transforma una intuición confusa: el universo está creciendo, en una ecuación precisa, comprobable y viva. Y cada medición de supernovas, cada mapa de la CMB, es un punto en esa curva cósmica. No solo observamos la expansión, la escribimos en lenguaje matemático, y ella nos cuenta la historia del tiempo.